¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida nuevamente a Soluciones. Hoy hablamos del testamento. A propósito del mes del testamento, estaremos evidentemente hablando de los servicios que llegarán hasta su localidad, pero primero que nada, ¿qué es un testamento? ¿Cómo se elabora? ¿Con quién hay que acudir? Vaya preparando, por favor, sus preguntas. Llámenos o escríbanos a nuestro WhatsApp. Estarán apareciendo en pantalla constantemente los números, tanto de nuestro conmutador como de nuestro WhatsApp. Y aquí los notarios invitados hoy les responderán. Antes de presentárselos, vamos a este primer sondeo. ¿Qué es el testamento? ¿Cómo hacer un testamento? Bueno, fuimos a la calle y esto es una primera parte de lo que encontramos. En repartición de bienes. Sí, pues es anticipar cuando tu herencia, ¿no? No, Bueno, exactamente no, pero es de acuerdo a lo que tú quieres, quién quieres que herede lo que tú tienes, ¿no? es que existen los testamentos para heredar cosas, eso es todo lo que sé. Prácticamente tus pertenencias o propiedades, dejar declarado cuál es tu decisión para ellas cuando ya no existas, ¿no? A quién desea uno dejarle los bienes y que todo esté ante notario. Para entregarles soluciones, los señores notarios públicos, el señor licenciado Gabriel Mendiola García, bienvenido. Hola, mucho Gabriel. gusto, gracias. El señor licenciado Raúl Gutiérrez Ávila, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Ambos notarios nos van a ayudar a ir desbrozando el tema y a mí no me gusta obviar, así es que mi primera pregunta es, ¿qué es un testamento? ¿Podemos empezar, Gabriel? Sí, con mucho gusto. Bueno, un testamento es un acto jurídico libre, revocable y que es personalísimo. Una persona se dicta su testamento solamente él. No puede estar acompañado de otra persona, se presenta en una notaría, ante un notario, y dicta su testamento ante él. Eso A ver, es un Liceo testamento. Gutiérrez, entonces, ¿cómo le hago? Yo, de repente ya me dieron ganas de testar, ya, para no dejarles broncas, ¿no? Llego a la notaría y ¿qué requiero? ¿Cómo lo hago? ¿Qué preguntas me hacen? ¿Qué tanto hay de confidencialidad, de privacidad de mis datos, de mis bienes, etcétera? Claro. Todos los notarios están capacitados para atender a la ciudadanía. El testamento es un documento mediante el cual se van a resolver muchos problemas. Es la forma en que la persona que acude con el notario va a manifestar su voluntad formalmente para cuando sobrevenga su fallecimiento. ¿Qué le va a pedir el notario? Evidentemente le va a pedir que se identifique. ¿Con qué documento? Bueno, pues puede ser la credencial para votar, puede ser un pasaporte, un documento oficial. Y le va a externar libremente su voluntad. Yo aconsejo que en primer lugar se haga un examen de conciencia por quien va a otorgar su testamento. Vea quiénes son sus familiares, qué compromisos alimenticios tiene, puede haber menores de edad, está su esposa. Es un examen de conciencia muy personal. Una vez que ya lo tiene hecho, ¿qué es lo que quiere? Acude a la notaría de su elección, se identifica y platica personalmente con el notario. Y le platica todas sus dudas. La bronca aquí, Gabriel, Liceo Gutiérrez, es que de repente nos cuesta mucho trabajo esa parte de abrirnos, ¿no? Es decir, porque a menos que los conozcamos personalmente, de repente es bien difícil llegar a una notaría y así como así, abrirme a platicar mis cosas, porque también ahí se cuentan secretos de familia, en todo caso, ¿no? Van saliendo algunas cuestiones. ¿Qué me garantiza que lo que allí voy a platicar allí se queda y que no puede ser usado después de otra manera? Bueno, yo diría que el profesionalismo y la capacidad del notario, ¿no? Nosotros tenemos, en primer lugar,
la obligación de guardar el secreto profesional. Una persona que va a hacer cualquier trámite ante nosotros tiene la completa seguridad, tiene toda la seguridad de que nosotros, que los notarios, no vamos a andar divulgando de ninguna manera o comentando o platicando con nadie el caso que nos vayan a exponer. Y en el caso específico del testamento, mucho más, ¿no? Es un acto personalísimo donde una persona que acude a una notaría debe tener la confianza que la fe pública con la que estamos investidos no va a salir de ahí, de esa oficina, ¿no? Ahora, Eliseo Gutiérrez, ¿a quién se le puede incluir en un testamento? ¿Hay algún tipo de limitación legal? Ninguna, absolutamente ninguna limitación. Usted puede otorgar su testamento y lo puede otorgar en favor de quien usted determine. Solo que sí hay algunas responsabilidades que hay que cuidar en el caso de si hay menores de edad, si hay incapacitados, si hay personas a quienes hay que proteger porque no se pueden valer por sí mismos y que tienen un parentesco con el autor de la herencia, entonces normalmente puede determinarles una pensión alimenticia de sobrevenir su fallecimiento del testador, y eso lo deja establecido. En el caso, incluso puede nombrar tutores, por ejemplo, para que representen a menores de edad. Vamos a pensar que el testador es casado y bueno, tanto él como su esposa ejercen la patria potestad en el caso de que haya menores de edad. Sin embargo, puede determinar el nombramiento de tutores que van a vigilar que el albacea, que esa es la función del albacea, cumpla con la voluntad establecida en el testamento por el testador. Es decir, se tiene la idea, que hay muchas ideas equivocadas en relación al testamento. Una de ellas es que el albacea puede determinar o direccionar los bienes, y esa no es facultad del albacea. Pues eso ya fue determinado. Ya fue establecido, por quien definitivamente. dejó su testamento. Efectivamente. El albacea es quien... El ejecutor va a pues, cumplir. digamos que el que opera el tema. Es correcto. Que además tiene que informar. Desde luego. No nada más de que sí ya repartí. No es absoluto. Tiene que rendir justas cuentas. Así es, así es. Entonces no hay ninguna limitante. Ahora, pero por ejemplo, en el caso que nos exponía Eliseo Gutiérrez, vamos a suponer en ese ejemplo, en esa hipótesis, de que en mi casa hay alguna persona que necesita de cuidados, etcétera, pero yo no quiero tenerla en el testamento. Es decir, entiendo que ustedes como notarios me lo van a aconsejar. Digamos que es lo correcto. Así ¿Qué es. pasa si no quiero? Pues en primera, en la entrevista que se hace, en la primera entrevista que se hace para dictar un testamento, se hacen preguntas como las que me estás haciendo, pero si no lo decides tú, la ley contempla a quién podemos testar y con quién tenemos obligaciones también. Es decir, entonces el testamento no es solo lo que yo quiera. Hay que cumplir ciertas condiciones de ley. Por ejemplo, en el caso de los incapacitados. No se les dejó una manera de costearse sus estudios, por ejemplo. La manera de vestirse, de alimentarse. Pueden impugnar el testamento. A lo mejor no se declara la nulidad del testamento, pero sí se va a determinar que es inoficioso en cuanto a esta parte. Y de la misma masa hereditaria se va a tomar un porcentaje, claro, que va a ser utilizado para cuidar que este menor, en el caso de un menor de edad, pueda cumplir con su situación escolar, pueda alimentarse, pueda vestirse, de la misma masa hereditaria. A ver, ¿qué otras limitantes hay, Eliseo Mendiola? Bueno, se tiene que cubrir primero las obligaciones, ya sería otro tema, las obligaciones en la sucesión, pero en el testamento se tiene que dejar, como decía el licenciado Raúl, estipulado si hay menores, se tiene que dejar un tutor o un curador, que son los que van a vigilar al albacea o que se cumpla las obligaciones que dejó el autor del testamento, ¿no? Estas limitantes son las que se pueden establecer. Ahora, son limitantes que la ley contempla. Sí. Lo aconsejable es no violentar ninguna de estas. Desde luego. Porque al final, aunque se vaya, se impugnan el testamento, pues resulta que de todas maneras es correcto, se va a aplicar. Ahora, pero estas limitaciones o estas cuestiones de ley no desalientan
elaborar un testamento? Es decir, déjenme insistir en esto. Yo tengo un patrimonio, yo lo trabajé, yo me lo gané. ¿Quién me da la gana de dejarlo así? Déjenme poner un caso no tan mal plan, ¿no? No me importa mi familia, ni los que tengan, ni si son menores o no, ni capacitados o no, ni mi mujer, ni mi suegra, nada. Quiero donar todo a una institución, ya. Y así lo decreto en mi testamento. No desalienta por lo siguiente. Vamos a bueno, en el caso de que se decrete en el testamento va a ser inoficioso porque hay acreedores alimentarios a los que la ley... La voy a valer. Definitivamente la voluntad ahí va a chocar contra la norma, va a chocar contra la ley. La ley es superior. ¿Por qué? Porque hay un valor superior que hay que cuidar, que es el derecho de los incapacitados o de los menores de edad. ¿De acuerdo? Punto. Así de fácil. Yo abonaría a este comentario que el desaliento que hay para hacer un testamento es cultural. No tenemos la cultura de hacer un testamento por varias razones. Una, se piensa que cuando alguien te propone hacer un testamento, pues ya me quieres matar, ya me voy a morir. Ya lo hice, me vas a matar. No tengo nada, no tengo ningunos bienes. De hecho, en el sondeo que hicieron ustedes, varias personas del público lo mencionan, ¿no? No tengo dinero, no tengo nada ahorita, y hay que saber que el patrimonio de nosotros es una bolsa que hoy puede estar vacía, pero todos los días le vamos echando algo, y cuando dictamos un testamento, podemos echarle y sacarle a esa bolsita de patrimonio, ¿no? Y solo se va a heredar lo que esté en esa bolsa al momento del fallecimiento de una persona. Pero no quiere decir que si vas a hacer un testamento, en primera, que sea caro. En segunda, que sean muchos trámites o muchos requisitos. Es un acto jurídico, es de los instrumentos públicos más nobles que hay en el derecho, ¿no? Porque da la oportunidad de que una persona... Imagínate, yo digo que aparte de un acto jurídico es un acto de amor, porque una persona después de su muerte decide lo que va a pasar con su patrimonio. O sea, la persona ya no existe y está dejando a los que más quieren o a quien decide, como tú lo mencionas muy bien, a quien él decide lo que trabajó, lo que se ganó, lo que heredó, lo que le regalaron. Después de la muerte está decidiendo algo, ¿no? Entonces eso es un acto, para mí es un acto de amor, ¿no? Para quien lo tenga, ¿no? Aparte de un acto jurídico, ¿no? Pero el desaliento que hay en hacer el testamento son esas malas ideas. Lo que agradecemos mucho a ustedes, por ejemplo, que nos dan la oportunidad de difundir esta información para que la gente se anime a hacer su testamento, dado que es lo más sencillo que se puedan imaginar y que pueden asegurar su patrimonio en relación también que no va a haber pleitos en las familias, asegura quién se va a quedar con los bienes, no expone su patrimonio para que a lo mejor en un juicio alguien más se lo quede, alguien más. Y esos, bueno, yo creo que es lo que desalienta a la población, a las personas, el no estar informados de los beneficios de un testamento. 1 de cada 20 hace testamento en México, es decir, hay muy pocos actos de amor, ¿no? Liceo Gutiérrez. Creemos, como ¿no? lo decía nuestro compañero Gabriel. Es decir, yo coincido, perdón, con Sí. el notario Mendiola. Gracias. O sea, sí es un acto de amor, que sin duda de responsabilidad también, pero qué poquitos, ¿no? Si algo distingue a la familia mexicana es el amor que nos une entre las familias. Lo que pasa es que lo que comentaba el licenciado Gabriel, esa es una cuestión cultural. No tenemos la cultura del testamento. Y lo cierto es que es darle seguridad a nuestros seres queridos, definitivamente darle seguridad. Es evitar litigios, es evitar impugnaciones, es evitar altos costos, es direccionar de acuerdo a lo que vemos entre nuestros hijos, a las personalidades de cada uno de ellos, direccionar quién va a ir a la cabeza, quién va a tomar a lo mejor la estafeta después de que falte el jefe de familia, es poner en orden. Hay otro aspecto interesante que venía a mi mente en relación a las obligaciones que tenemos. Hay personas de pronto que tienen deudas, que tienen letras de cambio, pagarés, etcétera, ¿no? Créditos hipotecarios. Desde luego, y eso es parte del patrimonio. Entonces, el hecho de que la persona fallezca no quiere decir que ya no se va a cubrir. Ahí los herederos, con esto que quedó en el patrimonio,
es obligación también de cubrirlo, ¿no? Entonces, si no hacemos testamento, ¿qué pasa? Que dejamos a la aventura nuestro patrimonio, nuestro producto del trabajo de toda la vida. No, y despedaza familias. Desde luego, además. Entonces, Claro que pues, sí. ni qué. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los hijos se casan, las hijas se casan, entran terceros a ejercer una influencia en el núcleo familiar, quiérase que no. Ah, no, sí. Desde luego. Y entonces ahí viene la división de las familias. Eso orada esa cohesión del núcleo familiar. Ahora, déjenme ponerles otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago mi testamento, digamos que lo reparto en buena lid, ¿no? Mi mujer, mis hijos, etcétera, mis nietos, y de repente sale por ahí otra señora con la que tenía yo otro hijo fuera del matrimonio y no está en el testamento? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se puede impugnar? ¿Puede ganar? ¿Puede tocar parte de la masa hereditaria? Pues depende del caso específico. Por ejemplo, si saliera otra persona que cree tener derecho a la herencia o a los legados que se hayan dejado, con un hijo, depende si es menor o no, si se reconoció a ese hijo. Es un caso muy específico que se tendría que estudiar Sí, para supongo saber. que complejo, habría que hacer una serie de pruebas, juicios, etcétera. Pero sí o no. Pues yo creo que sí, o sea, sí, de impugnar se puede impugnar, ¿no? De que gane. Es decir, a lo que quiero llegar, ya me vio el Liceo Gutiérrez que para allá voy, es que quiero llegar al punto en el que podemos determinar qué tan fuerte, legal y certero es que yo haga mi testamento y que me muera en paz, sabiendo que esa, mi última voluntad, va a ser respetada tal cual la dejé. A eso quiero llegar. Si se reúnen todos los requisitos y se fortalece el instrumento público, el testamento, no tiene problema. Por eso es que hay que ir con un notario. Sí, Claro. y un poquito por eso es que yo al principio hablaba de un examen de conciencia. Porque no quiere decir que sí. Es que usted es muy elegante, pues déjeme a mí decirlo más fuerte. No, pero sí. Lo cierto es que si el testamento guarda la formalidad, está bien hecho y demás. Pero a mí se me olvidó que por allá en los años del 80 y tantos fui a un municipio pequeño y por ahí reconocí a un hijo. Pues si es mi firma, me estoy exponiendo a que si el testamento sea impugnado. Claro, si falsificaron mi firma, pues entonces ya es otra cosa. Pero ya se tendrá que entrar al campo, al campo judicial de la controversia, ¿de acuerdo? Pero el testamento es un documento fundamental para la tranquilidad del testador y de sus familiares. Ahora, fundamental. Hemos estado hablando de a quiénes. Ahora, ¿qué se puede heredar en un testamento? Pues todos los bienes el patrimonio que uno tenga al momento de la muerte del testador. Es decir, yo entiendo que lo tradicional es mi casa, mi coche, mis joyas, mi dinero en el banco. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y mis perros? También. ¿Y mis gatos? También. Igual. ¿No? Y su ropa, el menaje de su casa. De acuerdo. Hay en el comentario que hacíamos... La ponchera, aquella que era de mi abuela. También. Sí. Claro. ¿No? ¿A quién se la dejo? Fíjate que muchas personas dicen, no hago mi testamento porque no tengo nada. Todos tenemos algo. Todos tenemos un reloj, tenemos una tele, un coche, una moto, una casa, o a lo mejor en este momento no la tenemos, a lo mejor estamos pagando un crédito bancario o un crédito hipotecario. Algún día, o con la muerte del testador, se consolida la propiedad, ¿no? Se cancelan los créditos. O sea, hay seguros, ¿no? Hay seguros. Y si el contrato así lo vamos a tener, contempla, ¿no? ¿verdad? Pero la ropa, las obras de arte, las fotografías, y como decías, hay familias que se pelean, ya no por el dinero, sino por las pertenencias de la persona, del de cuyos, de que fallece. ¿No? El sombrero, a mi papá, el sombrero con el que montaba todos los fines de semana, dijo que me lo dejaba a mí y nos lo estamos peleando los hermanos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos heredar, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ser bienes monetarios, ¿no? Por ejemplo. Liceo Gutiérrez, ¿le puedo hacer un testamento? Voy a ver usted
Y le digo, a mí mi familia me vale gorro, Liceo Gutiérrez. En un examen de conciencia han sido bien gachos conmigo. La neta, no quiero nada con ellos. Pero le quiero dejar todo a mi perro, a mi Rocky del alma. ¿Puedo o no puedo? No, porque bueno, pues, ahí no lo permite la ley, ahí no habría quien que el beneficiario que va a tener capacidad de goce y ejercicio no lo habría, ¿no? No lo habría. Y en todo caso, pues probablemente sería un testamento que sería inoficioso. 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 Y entonces hay que platicar de algo que es importante. Si un testamento, por ejemplo, se declara nulo o nulo, ya no existe entonces el testamento. Y de acuerdo a la ley, quien va a heredar van a ser los herederos de la sucesión legítima o intestado, que serán los familiares más cercanos del autor de la herencia. Primero en línea descendente y luego ascendente. Es descendente, ¿no? ascendente, a la esposa, sí, así es. Sí. Y entonces pues no tendría razón de ser. Esa es parte de la asesoría que se debe de dar. Pero en la experiencia de ambos, ¿ha pasado? ¿Han llegado con una cosa así? Sí, sí, sí. ¿A usted se le ha pasado? Sí, que quieren dejar a las mascotas, sí. Sí, no puede ser. Pues mejor a una asociación civil que a una se encargue asociación del cuidado civil. de las mascotas. En la entrevista que hacemos la mayoría de los notarios, las personas deben tener la confianza que los vamos a asesorar lo mejor que se pueda, ¿no? Esa es la primera obligación de un notario, asesorar a las partes o asesorar a la parte que va a hacer un testamento. Yo también comparo a los notarios, un poco nos convertimos con los sacerdotes, porque le pedimos a las personas cuando van a hacer su testamento que se confiesen con nosotros y les explicamos la necesidad de que nos digan la verdad, toda la verdad. Sí, para cuidar el instrumento jurídico, el patrimonio de ellos. Entonces, claro. como decías, si alguien tiene un hijo fuera del matrimonio o le quiere dejar no a la persona que se supone que le tendría que dejar, sino a otra, pues explíquenos, díganlo y le damos la solución más viable. Ahora que dice eso el notario Mendiola, porque igual y no quiero darle a mi familia, pero sea mi cuate del alma. Desde luego. Así es. Y se puede, Perfectamente ¿no? válido. Perfectamente válido. Yo se quiero dejar a Pepito y ya, y mi familia hay que se rasque como pueda. Sí. Ahora, porque, perdón, lo que tú decías, hay ingratitud. Uno de veras se convierte en uno en un confesor. Y además debe escuchar todo con absoluto respeto, con absoluta compromiso a nuestro oficio notarial y con absoluto respeto al cliente. Como si tuviéramos estas cámaras, así actuamos en nuestro privado. De plan. Desde luego, y eso nos da la satisfacción de llegar a casa sabiendo que cumplimos con el deber. Y podemos atender a una viejita de 80 años, como pasó hace unos días. Su esposo falleció, me llevó el testamento del esposo, la declaró heredera a ella y en el caso de que ella hubiera fallecido antes que él o al mismo tiempo, dijo a 2 hijos adoptivos. Pero ella me dijo, nuestros hijos fueron muy ingratos. Se fueron con sus papás biológicos y nos dejaron. Dice, entonces, ¿qué hago? Porque además no tenía dinero para hacer el trámite y sus parientes más cercanos están en Puebla. Entonces, la señora completamente sola trabaja ayudando en un puesto del mercado a otra persona y le dan 100 pesos a la semana. No. Entonces, esas son realidades. No. Nosotros, realmente los notarios de todo el Estado, desde los que están en la capital como los más alejados, hacemos una labor social muy importante. Oiga, ¿y nos podría platicar, si no faltamos ahí, violamos algún tipo? Creo que el ejemplo es muy bueno. ¿En qué terminó? Bueno, terminó en esto. Yo les dije, no le cobro por el trámite de la sucesión, pero debe usted de poner el inmueble a su nombre en primer lugar. Tristemente hay que entender que a veces nos cuidan por interés algunas personas. Si ella pone ese bien, vamos a pensar que lo transmiten a alguna otra en vida, nunca se lo aconsejaría yo. Que siga siendo de ella, pero que ya lo ponga a nombre de ella, porque no sabemos si va a requerir una operación, no sabemos cómo va a parar la señora. Y cuando menos, perdón que lo diga yo, a veces por el interés tendrá alguien que la vea. Claro. Y así me ha pasado. Igual me pasó en otro caso, una viejecita también, fue con un tío, ella la viejita como de 70 y tantos años, el tío como de... No, y la viejecita como en 90 años, el tío como de 70, un hombre de rancho, ganadero, y pues que la quería mucho a la tía, pero la casita, la tía se la iba a poner a nombre de él para que él viera con sus hijos por la tía de por vida. Se hizo, falleció el famoso sobrino. Hijo.
y ahora la viejita va a decirme que qué hace. ¿Por qué? Porque los hijos del sobrino ahora la quieren llevar a un asilo y tomar la casita esa para ellos. O sea, con todo este tipo de situaciones nos enfrentamos diariamente los notarios. Por eso es tan importante también la conducta del notario, la transparencia del notario también para con la sociedad. El notario que el compromiso debe tener con la sociedad es fundamental. Seguimos platicando después de la pausa. Sí, Está claro, buenísima con la mucho gusto, plática. ¿cómo no? Regresamos con los señores notarios Gabriel Mendiola García y con el señor notario Raúl Gutiérrez Ávila. Seguimos hablando de testimonios. Llame, mande sus preguntas, les respondemos en un momento. Pausa. Regreso, hay más soluciones para usted. Sí, con el notario. No. Bueno, sé que es ante un notario. No, eso sí no sé dónde. Al hacer un testamento, heredamos tranquilidad a nuestros seres queridos, evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un testamento, no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario, que es caro, tedioso y largo. Con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga. Es una medida para proteger el patrimonio. Durante septiembre, los notarios de todo el país reducen sus honorarios hasta un 50% y amplían sus horarios de atención, además de participar en campañas estatales y federales para resolver dudas de la ciudadanía referentes al testamento. No lo dejes pasar. Otorgar testamento no es caro. Pregunta en el Colegio de Notarios de tu estado el costo del mismo. Solamente tienes que acudir al notario de tu elección. No hay necesidad de listar o relacionar todos los bienes que tienes al otorgar un testamento, ni presentar documentación que acredite su propiedad. La información que tienes que proporcionar al notario es la siguiente: nombre del testador y sus datos generales, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación, domicilio, identificación oficial y CURP, nombres completos de sus familiares, incluidos padres, esposa o concubina e hijos. El testador deberá informar al notario si presenta alguna discapacidad para ver, oír, hablar o firmar. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos un mensaje de WhatsApp. Buen día, saludos desde Boca del Río. Soy la señora Valeria y mi duda es, si yo debo casa de Infonavit, ¿puedo aún así tramitar mi testamento aunque deba la propiedad? Sí, señora Valeria, desde luego que sí. Yo le aconsejo a toda la ciudadanía que acudan a hacer su testamento. No esperen a que terminen de pagar su auto, a que terminen de pagar su casa, a que terminen con sus compromisos, porque por naturaleza humana nosotros nos vamos echando compromisos y es normal, queremos crecer, queremos pues, tener una sala mejor, un terrenito, a lo mejor hacer un esfuerzo y comprar un carro y entonces por eso trabajamos y nos vamos echando compromisos. Si vamos a querer ir con el notario cuando ya terminemos los compromisos, pues vamos a postergar y estamos en la inseguridad jurídica. Debemos en este momento acudir con el notario y hacer el testamento. ¿Qué va a pasar con esa casa de Infonavit? Bueno, pues que va a quedar en el testamento y va a quedar direccionada en favor de quien usted quiera. No va a tener ningún problema, independientemente que hay algunos casos, algunos créditos que cuando la persona fallece, si está al corriente en sus pagos del crédito, en sus pagos parciales y hay establecida esa cláusula, el seguro paga automáticamente al fallecimiento, paga la institución acreedora y entonces ya queda libre de gravamen y queda, el testamento sirve para poner en orden, una vez que sobrevenga el fallecimiento del testador, los bienes. Entonces es seguridad jurídica.
Buenos días, soy Carlos de Veracruz, debo una casa con crédito hipotecario de banco. ¿Puedo tramitar testamento de esta propiedad? Claro que sí. Hay dos formas de hacer un testamento. Uno es el general y otro es por legado, ¿no? Una persona puede, como decíamos al principio, y respondiendo la pregunta de Carlos, se hace un testamento para los bienes presentes y futuros. O sea, yo testo sobre mis bienes que tengo hoy y los que tengo mañana o dentro de 10 años. Como decía el licenciado Raúl, puede ser que se cancele el crédito o que se termine de pagar, no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar pagando, pero pueden ser días o años, ¿no? Y sí se puede incluir. Desde Medellín, soy Carla Vázquez, gracias Carla. ¿Cuánto cuesta tramitar un testamento y si hay alguna promoción? Desde luego, Carla, gracias por llamar. En septiembre el testamento vale 1,800 pesos. Normalmente un testamento tiene un costo de 2,800, 3,000 pesos o de más, dependiendo del grado de dificultad de la redacción del testamento. Pero en septiembre se reduce el costo a 1,800 pesos, por eso consideramos que es muy importante acudir con el notario de su confianza, con el notario de su elección. Nosotros en el gremio notarial, en el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, se acordó todos entrar a la campaña porque debemos de ser solidaria. Esta campaña tiene alrededor de 17 años que se viene llevando a cabo, esa es una realidad. Pero en este momento el presidente de la República, el señor gobernador y nuestro director de notarías pues han puesto especial énfasis en que realmente se tenga penetración en cuanto a esta información y nos han pedido que vayamos de la mano el notariado con la autoridad. Hago aquí el hincapié de que venimos también por encargo del señor director general de Registro Público y de Archivo de Notarías, el maestro David Jiménez, quien nos encargó que viniéramos, que lo saludáramos y que agradeciéramos cumplidamente el espacio que nos da. Por favor. El notariado, estamos conscientes que debemos de solidarizarnos con la sociedad, que es un compromiso social humanitario que debemos de llevar a cabo. Por eso nosotros nos hemos estado preparando constantemente en forma académica a través de nuestro consejo directivo y nuestro presidente, el licenciado Johan Gilman, quien nos ha apoyado mucho para esta tarea y que también nos ha encargado. Entonces, ¿los costos en cuánto quedaron? 1,800. ¿Y ahora en el mes del testamento? Es que son 2,800, 3,000, ahora baja a 1,800. Debemos de mencionar que ahí están incluidos los derechos que pagamos a finanzas por la inscripción del testamento. Quiero aclarar, a diferencia de una escritura de compraventa, el testamento no queda como tal inscrito ni en el registro público ni en la dirección. No, es personalísimo. Es personalísimo y de ahí viene la secrecía del notario. Bien. Nadie absolutamente va a saber el contenido del testamento. ¿Querías decir algo? Bueno, abonando al comentario del licenciado Raúl, que esta campaña es la 17ª a nivel nacional, se hace y en relación al sondeo que hizo el canal, los costos sí oscilan entre 2,800 y 3,500. En todo el país, los notarios de todo el país se solidarizan con la población y bajan sus costos a más o menos al 50% de los costos normales. También ampliamos los horarios que tenemos en las oficinas. Trabajamos algunos sábados y domingos para que las personas vayan a hacer su testamento y la asesoría es totalmente gratis. Ok. Otra pregunta, ¿cuánta validez tiene un testamento hecho a mano por el testador? ¿Y quién debe acompañarme a hacer el testamento? Bueno, ya comentaban al principio que tiene que ser exclusivamente la persona que va a testar con el notario, ¿no? Sí. En esta misma de la validez de un testamento hecho a mano, ¿se tienen que llevar escrituras de las propiedades que voy a dejar como herencia en mi testamento? Sí, bueno, si la persona quiere hacer su testamento específico o dejar los legados que menciona la ley, se llevan las escrituras de las casas o las facturas de los bienes muebles para que se enumeren, ¿no? Para que, bueno, la casa marcada con el número 2 de la calle Oye, Sayago. ¿qué pasa si yo le quiero dejar la sala a mis hijos, pero ya no encuentro la factura? Se puede mencionar, Okay. nada más.
Desde Naulinco, yo tengo un problema con un notario. Tiene 3 años y no me ha entregado mi escritura. ¿Qué debo de hacer? Solo me hace dar vueltas. ¿Qué sugieren? Sí, mire, ahí yo le aconsejo que acudan al Colegio de Notarios, que está ubicado en la calle Nicolás Bravo número 15, de aquí de la capital de Jalapa, y hagan la manifestación a nuestro presidente o a algún consejero. El Colegio de Notarios ha tratado de ser muy puntual con todos los integrantes y dar un servicio real y efectivo a la ciudadanía. Tenemos un compromiso. ¿Qué va a hacer el colegio? Va directamente a llamar al compañero notario y va a ver cuál es la situación que tiene ese problema. Pero lo vamos a atacar de inmediato porque así debe ser. Saludos desde Martínez de la Torre, Liceo Raúl Gutiérrez, de parte de la licenciada Leticia Mesa Moreno. Muchas gracias, Leti, gracias. Excelentes explicaciones y buen programa. Buenos días, soy Aurelia de Tierra Blanca. ¿Qué se hace cuando los bienes quedan intestados? Bien. Todo tiene solución. Es sencillo. Es mentira aquello que dicen que el gobierno se queda con un 30%, un 40%. Esas son mentiras, no es cierto. Tiene solución y es muy práctica y está en el Código Civil. Cuando una sucesión está intestada, ¿quién va a heredar? Van a heredar los familiares más cercanos. La esposa, si no hubo matrimonio, la concubina y los hijos. ¿Qué hay que acreditar entonces? El parentesco. Se acude con un abogado desde luego que en todos los lugares hay abogados de prestigio, honestos, serios, comprometidos con su función, como debe de ser, y el abogado la va a asesorar, van a acudir ante el juez de primera instancia o ya ante el notario incluso, y van a llevar las actas que acrediten el parentesco, y se va a iniciar el trámite de la sucesión intestamentaria. Se van a pedir informes a la Dirección de Notarías y al Registro Público de la propiedad correspondiente para saber si el testador otorgó testamento. Una vez que el juez o el notario tengan los informes y sepan que no hay testamento, entonces se va a recibir una testimonial de 2, 3 personas, testigos, que van a decir que conocían al autor de la herencia, que saben quiénes son sus familiares más cercanos, para tener certeza jurídica y dar una transparencia. Y ya después va a venir una resolución de herederos, que va a decir, los herederos de fulanito de tal son tal y tal y tal persona que acreditaron su parentesco. Ya posteriormente vendrán las otras secciones, que es inventarios y avalúos, rendición de cuentas. ¿Hasta cuántas personas se pueden nombrar como beneficiarios? ¿En un testamento? En un testamento. Pues las que alcancen. No hay límite. No hay límite y las porciones, y en las porciones que el testador decida. Establezca. Bueno, otra más de Julieta García. Cuando una persona dona y muere, ¿qué pasa? Pues ya donó. Nada. O sea, no puede. Una donación, no se puede revertir la donación. Una donación es un regalo, ¿no? Se transmite la propiedad en cuanto se formaliza el acto jurídico. Ya. Pasa la propiedad, pasa a un lado. No es que se pueda revertir, es que podría ser que se pudiera impugnar también ese instrumento público, pero... Para hacer un testamento de una propiedad con escrituras antiguas o privadas, ¿qué debo hacer? La pregunta es de el señor Luis Hernández Juárez en Zempoala. De acuerdo. Escrituras antiguas o privadas son 2 cosas diferentes. Puede ser una escritura que tenga 70 años y la antigüedad no le afecta en lo absoluto a la escritura, siempre y cuando tenga los requisitos. Es una escritura pública, fue otorgada ante notario, se pagaron en su momento los impuestos traslativos de dominio y se inscribió en el registro público, lo que le da publicidad. Entonces, lo antiguo no le afecta en el caso de antiguas. En el caso que fuera un documento privado, que es otra cosa, y no estuviera inscrito en el registro público, hay que irse a la naturaleza del documento, hay que verificar si en el registro público ese inmueble, ese terreno que ampara ese documento no está inscrito, y hay que tratar de hacer un trámite especial para lograr que ese documento sea inscrito en el registro público, siempre y cuando la naturaleza del inmueble lo permita. Okay. ¿Sí? Si tengo hijos no reconocidos, ¿pueden pelear por la herencia? Son menores de edad. Bueno, ahí entraría en el ámbito judicial, tendrían que demandar ellos el reconocimiento de paternidad y una serie de pruebas. Sí. Podrían hacerlo. Si se hace todo ese trámite, se comprueba. Sí, desde luego. Sí. La señora Domínguez de Jalapa, por medio de Infonavit consiguió una propiedad, mi hija la está pagando, los papeles están a nombre de la señora Domínguez. ¿Cómo puedo hacer para que mi hija
tenga a su nombre esta casa o tengo que liquidarla para ponerla a su nombre? ¿Qué debo hacer? Yo le diría a la señora Domínguez, lo primero que debe de hacer es un testamento de inmediato, porque lo único que todos tenemos seguros es la muerte. Es lo único que todos... Sí, la bronca no sabemos cuándo. Así es. Ni cómo. Entonces, efectivamente, por eso yo le diría, hoy o mañana vaya con el notario de su confianza, hace su testamento y envía de mientras ya está obteniendo seguridad para su hija, que eso es lo que quiere. Olga Gabriel de Poza Rica, ¿qué pasa cuando una notaría que lleva sus trámites cierra y desaparece? Bueno, la notaría no desaparece. La oficina sí puede cerrar. Se cambia pero de... se traslada el protocolo, que es con lo que trabajamos los notarios, los libros, los folios, a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías. Ahí se queda depositada, mientras no se asigna a otro notario. A un nuevo titular de esa notaría. Pero si quiere, si tiene algún trámite pendiente o si tiene alguna, solicitar algún documento de esa notaría que cerró, puede dirigirse directamente a la Dirección General de Notarías para que la atiendan con muchísimo gusto. Si tengo problemas para caminar, ¿pueden ir los notarios a mi casa? Sí. Sí. Fíjense que incluso el testamento es uno de los documentos de excepción en ley. Normalmente el notario, para que pueda seguir el trámite de una escritura, requiere de dinero del cliente para pagar los impuestos. Nosotros como notarios no podemos financiar los impuestos. La ley incluso nos dice que nos deben de expensar. Si una persona está muy grave y urge hacer el testamento, el notario tiene la obligación de acudir al hospital, a la casa del enfermo, a recibir su voluntad y hacer su testamento. La señora Petra Borjas de Jalapa, tengo una casa pero no tengo escrituras porque es ejido. ¿Aún así la puedo incluir en mi testamento? Yo diría que desde luego sí la puede, la debe de incluir en su testamento. Ya será problema posterior a cuando haga el testamento regularizar, ya sea por parte de ella o de sus herederos. Pero su derecho sí que deje establecido en favor de quién va a ir. Y en relación al tema de los ejidos, hay un procedimiento específico para suceder, para transmitir la propiedad del ejido. Se tiene que hacer una lista de sucesores. Pero es un procedimiento especial. En el registro agrario. En el registro agrario nacional, perdón. Buenas tardes, soy Josefa de Naulinco, perdí mi escritura. ¿Qué debo hacer? Es contrato privado. Mi esposo es finado y estamos los dos inscritos. Bueno, yo en este caso entendería que si perdió su escritura, una de las funciones que tenemos los notarios es dar seguridad jurídica a las personas que acuden ante nosotros. Fíjate que la escritura original siempre está en la oficina del notario, siempre. Lo que nosotros expedimos o le damos a nuestros clientes es un testimonio. Ajá, técnicamente se llama testimonio o comúnmente copia certificada de la escritura. Y una escritura, en cuestión de cultura y de falta de información que hay, pues antes las personas la escondían, la empeñaban, el testimonio, ¿no? Y nosotros lo que hacemos en las notarías es cuidar la escritura original y al interesado darle las copias o los testimonios que sean necesarios. La familia Amador, una propiedad fue testada a 5 hijos. De los 5 hijos, uno cuida a su padre. El papá no le deja nada a su esposa. ¿Cómo puede impugnar? Pues no tendría que, si está atestado, si está en un testamento, está establecido la voluntad de Pero si la señora dice, pues, ¿qué? Me dejó fuera mi viejo, yo sí. Sí, yo ahí voy un poco al hecho de que la viuda no fue incluida en el testamento. Es correcto. Entonces ahí la viuda puede acudir ante el juez de primera instancia a demandar la petición la pensión alimenticia, a demandar pensión alimenticia y que en ese aspecto se declare inoficioso el testamento y los herederos de la masa hereditaria tendrán que establecer, o sea, el juez tendrá que establecer una pensión para la viuda. Tiene derecho, pensando en que no hubiera estado casada con el autor de la herencia y que no hubiera estado casada por sociedad conyugal y que no le perteneciera el 50%, porque es algo muy importante. Claro. Si la persona... No, de suyo le toca, le aunque toca no el 50%. Así es. Eso es lo importante de llevar, si se puede, los títulos de propiedad con el notario.
porque el notario va a analizar si la persona es casada, cuándo se casó y si los bienes, aunque estén nada más a nombre de la persona que acude ante él, también tienen como titular, aunque no aparezca en el registro público, a la esposa o esposo, porque tienen derecho por la sociedad conyugal. Bien. Julieta García de Jalapa, su mamá dio una donación a un hijo. El hijo falleció. Pregunta si la esposa y los hijos tienen derecho a pelear la donación. La esposa del hijo que falleció. Sí. Sí, porque es patrimonio del hijo. Ya salió del patrimonio. Ya va hacia ya se va, el patrimonio. ¿no? Sí. Hay una línea descendiente. Si Sí, no lo desde hubiese, luego. tendría que ir a la ascendiente, ¿no? Sí, O colateral. pero en el ejemplo que ponen, le donaron la casa, ya el inmueble es propiedad de él, fallece él, bueno, pues va a heredar su esposa y sus hijos, o sus Sí, hijos y la esposa. si no hizo testamento, será intestamentaria. Claro. Si hizo testamento, será testamentaria y puede hacer ese procedimiento en un juzgado o en una notaría. Un intestado también se puede llevar en una notaría. ¿Ah, sí? Pensábamos que era solo Ante el juez de primera instancia, no, ya la ley permite que el notario haga el trámite de sucesiones cuando intestamentarias, cuando no hay controversia. Si hay controversia, entonces tenemos la obligación de no intervenir y se va ante el juez de primera instancia. ¿Y el juez entonces puede solicitar los documentos que están en la notaría? Sí, el juez a petición de parte puede ser, o alguna de las partes ir ante el juez, ¿de acuerdo? Pero yo me quería regresar un poquito al ejemplo de Naulinco, de la persona que llamó de Naulinco. Sucede que en los pueblos pequeños en ocasiones no había notario, y al no haber notario, entonces actuaban ante el juez un juez municipal o ante el agente municipal o algo así, hacían sus documentos, inclusive pago de impuestos. Es muy común que haya contratos privados muy viejitos y auténticos, pero privados, y algunos no están inscritos en el registro público. Eso es lo delicado cuando se pierde el documento. El consejo para esta señora que habló de Naulinco sería, en primer lugar, tratar de ver en el registro, en el departamento de catastro, para ver si hay noticias de pago del impuesto predial. A veces ahí hay anotación de qué documento es el que ampara el título o la propiedad. Y si no, que fueran al registro público de la propiedad que corresponde para buscar, hay un índice alfabético o por fechas, tratar de ubicar si ahí está inscrito el documento que ampara su propiedad. Es decir, hay que agotar esos trámites para tener la certeza, porque es muy común. E insisto, los notarios tenemos la obligación de dar certeza jurídica a las personas y darles la mejor asesoría. Ahora, tenemos una pregunta del auditorio. ¿Me permiten que se las haga? Por favor. Sí. Y regresamos con un par de preguntas Por más. favor. Estamos a 3 minutos de irnos. Por favor. ¿Cómo se redacta? ¿Qué validez tiene realmente? Porque se oyen muchas leyendas urbanas, entonces es un desconcierto. Y pues bueno, sería saber qué cosa es el testamento para empezar, ¿no? ¿Quién de ustedes? Ay, gracias. Bueno, mira, el testamento se redacta como lo expresa el testador. Nosotros, cual. Sí, tal cual. Nada más le damos la forma jurídica Claro. para que no vaya a haber ninguna vertiente que lo pueda hacer inoficioso, ¿no? Tiene que ser tal cual el testador lo dicta a un notario. Ok. Paula Belén, mi mamá falleció, su papá se quedó con la casa y no le quiere dejar nada a sus 2 hijas y él ya estaba casado con otra mujer. Su mamá falleció. Habría que ver la casa a nombre de quién estaba. Vuelvo a lo que platicaba antes. Hay que ver los documentos. Hay que ver si aparecía como dueña la mamá o tenía el 50%. Desde luego que las hijas tienen derecho al 50%. A lo mejor al papá, si es que era casado, le corresponde el 50%. Pero el problema... Si era sociedad conyugal. Si era sociedad conyugal, sí. Habría que ver. Siempre hay que irse al origen. Nosotros no podemos darle falsas expectativas al cliente. Carmen, heredó una casa, ¿cuánto cuesta hacer el trámite y cómo lo puede impugnar? Si se lo pueden impugnar, pues. Si ¿cuánto cuesta? Ella heredó la casa.
¿Cuánto cuesta hacer el trámite para...? El trámite sucesorio de adjudicación. Y si se lo pueden impugnar. El trámite sucesorio depende del inmueble, de los derechos, de los impuestos que se tengan que pagar. Tiene que acudir, yo le aconsejaría acudir al notario de su elección, de su confianza, para que examine bien su asunto y le dé un presupuesto. No hay nosotros nos regimos por un arancel, pero cada caso es específico y no podríamos decir un costo fijo. Tengo un minutito para esta última. Elvia Cázares, de Jalapa. ¿Qué pasa cuando una persona se presenta como propietario y se le compra y se construye y al tiempo aparece otra persona con las escrituras y dice, no, pues si esto era mío? Pues tiene que probar, los dos tienen la oportunidad de probar su dicho, ¿no? Eso será ante un juzgado porque hay una controversia. Ahora, don Raúl, en 30 segundos, no sea malo, los notarios, todos ustedes en todo el estado van a acompañar este mes del testamento, la actividad que el gobierno del estado ha estado promoviendo, y creo que se van a ir hasta el último rincón de Veracruz a llevar notarios y tratar de que las personas regularicen su patrimonio. ¿Es así? Es así. Si el notariado no es solidario, si el notariado no se concientiza que debemos de servir a la sociedad, no funcionamos. Le aprecio mucho. Al notario contrario, Gutiérrez, agradecemos notario Mendiola. nosotros. Gracias, Muchas muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por responder las Un preguntas gustazo. del auditorio. Un gusto. Muy amable. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Gracias también a mis compañeros del staff matutino de TV+. La producción es del doctor Luis Álvarez. Les aprecio que nos hayan acompañado. Recuerde que este jueves tenemos soluciones. Será contable y hablaremos de las denuncias en Conducef. Hasta el próximo jueves.